Bueno, es un tema interesante que seguramente va a dar bastante que hablar porque, evidentemente, en principio el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Sánchez Pérez Castejón, ha dicho que las elecciones generales van a ser cuanto tocan y probablemente sean exactamente el domingo día 10 de diciembre del año 2023. Por lo tanto donde estamos, en agosto del año 2022, tenemos prácticamente un año y 3 meses de periodo preelectoral. A pesar de que, evidentemente, como se ha dicho, las elecciones serán cuando toquen, es decir, el 10 de diciembre del año 2023, después de las elecciones municipales, forales y autonómicas de mayo del año 23. Pero aún así, parece que por eso, precisamente, las declaraciones que se vayan haciendo, los actos que se vayan haciendo, las realizaciones o no de los programas electorales con los que la gente se presentó a las últimas elecciones generales, va a tener impacto en los medios de comunicación y en lo que salga publicado y por ello, evidentemente, en redes sociales. Por eso es interesante en una entrevista que Alberto Núñez Feijóo, expresidente de la Xunta de Galicia y de ahora ser presidente del Partido Popular, con una idea que se ha afianzado respecto a la idea de que hay una continuidad directa entre Mariano Rajoy Brey y Alberto Núñez Feijóo haciendo un crunchy crunchy con el periodo del Partido Popular dirigido por Pablo Casado, lo cual es curioso y significativo para el que lo quiera estudiar. Pues Alberto Núñez Feijóo en una de estas entrevistas ha dicho que es más fácil hablar con Íñigo Urkullu o con el Partido Racista Vasco en muchísimas cosas que respecto al posible diálogo con ese partido llamado Vox. Lo cual es curioso porque ha sido divertido ver a muchos dirigentes de este partido más turutas que una mona y más cabreados que un chimpancé babuino en redes sociales, insultando lo primero sobre todo a Sabino Arana Goidi. ¿Cuántos les gusta el maestro? Maestro, les has hecho tanto amor en el pasado que todavía te quieren 150 años después de haber muerto tú, ¿eh? Sí, 150 años después de haber nacido y 100 años después de haber muerto. Prácticamente. Década más o menos. Ay, Sabino Arana, siempre les gusta sacar a Sabino Arana cuando se habla del PNV. Ya lo dijo alguien. Más vale que muera una persona a lo que esa persona pueda hacer contra el país. Pero es curioso porque un tal Unamuno dijo cosas bonitas sobre Sabino Arana. Pero estas cosas. Pero dejando de lado al maestro, que merece un estudio aparte, evidentemente está claro que hay posibilidades de encuentro porque lo ha sabido en el pasado. El Partido Popular tuvo puntos de encuentro con José María Aznar y los tuvo con Mariano Rajoy Brey. Pero aquí hay un par de cosas que decir. La primera y ante todo es que, evidentemente, algo tiene que interiorizar tanto el PSOE como el PP, bueno, el PSOE como la gente que pueda haber tenido una impresión distinta de otras actuaciones acerca de estas circunstancias. La política de alianzas se teje en función de los resultados electorales y evidentemente después, una vez asumidos los resultados electorales, después de haberse presentado el partido a las elecciones con un programa electoral, que luego se procura que se cumpla de una u otra manera, es el Euskadi Uruachar quien legítimamente hace las políticas de alianzas. Si es que hay que hacer alguna. Y por lo tanto, lo que deba de ser la política interna del partido respecto a la fórmula de adquisición de esa nueva o vieja posibilidad de relación con un gobierno de un signo o de otro o de un partido de un signo o de otro, evidentemente está asumida por el Euskadi Uruachar en
en relación con su participación de la Asamblea Nacional, pero se entiende el concepto. Internamente hay órganos ejecutivos y legislativos a nivel nacional que establecen esa política de pactos, y de acuerdos y de ratificaciones, como evidentemente pasó en relación con el 30 de diciembre del año 2019 con el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez Pérez Castejón, que se efectuó el 4 de enero del 2020. Y por lo tanto, cualquiera que quiera establecer una relación sana y cordial con el Partido Nacionalista Vasco sabe a dónde dirigirse y no calentar la oreja respecto al partido en los medios de comunicación. Por lo tanto, calma y tranquilidad, porque evidentemente las circunstancias tienen su cauce. Y por otro lado, señalar una cosa que, a pesar de que es reiteración, es un asunto que es importante decirlo tantas veces haga falta. Y es el hecho de que para el Partido Nacionalista Vasco da igual un signo que otro en el ámbito del Estado español. Los españoles pueden votar a quien quieran, a quien les dé la gana. Como cualquier país del mundo, tienen derecho al sufragio, activo y pasivo. Sobre todo en el marco de la Unión Europea, que también incluye el marco regulatorio de las elecciones municipales y no otras, por ejemplo, en el ámbito de las elecciones locales, forales, autonómicas del año 2023, por ejemplo, en el territorio histórico de Vizcaya, una persona que sea de un país de la Unión Europea podrá votar a las elecciones municipales, pero no podrá votar a las elecciones forales del territorio histórico. Porque existe un convenio, reciprocidad, para establecer que un vasco, en el país de origen de ese ciudadano que vive en Vizcaya, puede votar y ser votado a las elecciones locales de aquel otro país. Y por eso nos podemos encontrar que en el ámbito del Estado español hay localidades que están dirigidas por ciudadanos de otros países en corporaciones que puede que incluso íntegramente estén conformadas por ciudadanos de otro país de la Unión Europea. Es un tema interesante, pero es eso. En el ámbito de las elecciones, una vez que uno se presenta a un periodo electoral, evidentemente luego hay que hacer política. Porque el periodo electoral es un momento claro y conciso, ciertamente para los ojos del público, pero trasciende porque es el cierre de algo y el comienzo de algo nuevo. Y esos periodos se suelen confundir, lo mismo que en el ámbito de los presupuestos. En los presupuestos se suele establecer la idea de que solamente hay un único presupuesto, o que es ese presupuesto unianual. La Unión Europea debería habernos asumido la idea de que existen plurianuales. La Unión Europea asume presupuestos de 5, de 7 años, de más duración. Dentro de los propios presupuestos anuales de las instituciones públicas tenemos esa relación respecto a la idea de que hay proyectos plurianuales que están mandatados para la financiación desde el inicio, cosa que evidentemente se suele obviar, porque evidentemente eso se suele entender como troceamiento ahora de fijar las bases respecto a la anualidad en concreto en la que se asume esa proyección plurianual de un proyecto que requiere la financiación precisamente de esos años que va a estar en ejecución las obras. Por lo tanto, es un elemento que se suele obviar simplemente y llanamente la idea de que habitualmente, teniendo asumida la idea de que en los presupuestos en Occidente, en la Unión Europea, en los países de la Unión Europea y sus instituciones, suele ser un periodo de un año el que se mandata ese presupuesto, existen en realidad 3 presupuestos siempre vivos. El presupuesto que se está verificando, que es el presupuesto que se ejecutó el año anterior, y por lo tanto se está verificando si se han ejecutado bien el pago y todo el elemento presupuestario, si está bien consignado. Posteriormente, evidentemente, el presupuesto que se está ejecutando, la anualidad en la que estamos viviendo, y que evidentemente es el presupuesto en curso. Y luego hay otro, que es evidente, que para la anualidad siguiente, para el siguiente año, hay que hacer los cálculos para, en principio, antes del 31 de diciembre, tenerlo aprobado para que pueda entrar en vigor el 1 de enero y así poder. Por lo tanto,
en un mismo año hay 3 presupuestos activos. El que se está verificando el año anterior, el del año presente y el del año futuro. Por lo tanto, en unas elecciones se están verificando 3 cosas distintas. Se está verificando el final de la legislatura pasada, con lo que pudo pasar y que se cumplió y no se cumplió. Lo que es el aporte de la ciudadanía y el feedback con el ámbito de las instituciones y su renovación en cuanto a la representación. Y por supuesto, la circunstancia de la nueva institución. La institución sigue siendo la misma, lo que se renueva es el ámbito de los representados, ¿eh? Cara al futuro. Que se suele obviar el hecho de que hay más tiempo fuera del periodo electoral que dentro del periodo electoral. Y evidentemente eso es la transmutación del programa electoral en programa de gobierno. Merece ser ejecutado, ya esté uno en gobierno o esté en oposición. Porque se puede hacer política aunque uno esté en oposición. Incluso cuando en algún ayuntamiento, incluso alguno que tenga autoconciencia de sí mismo y de los votantes, incluso con un concejal, en un elemento corporativo de 21 concejales, se puede establecer la política respecto a posibles pactos en donde sea influyente. Siempre y cuando tengas una visión honesta y transparente y siempre en beneficio de tus electores. Porque ciertamente no se puede establecer un beneficio al común, al conjunto, porque es lo que les ha votado a ese concejal en concreto, o a otros, o a los del equipo de gobierno, o a cualquier otra circunstancia, evidentemente son los votantes de esa propuesta electoral. Ciertamente, a través de esa propuesta electoral y del programa electoral que ha establecido esa formación política, se tiene que establecer el marco donde haya mayorías que se vean representadas en la acción de gobierno. Y por eso es interesante esto. Porque habitualmente esta faceta se suele obviar con la geopolítica y geoestrategia del ámbito de política del risk, y la idea esa de hoy estoy con este, mañana estoy con aquel, pero por el ámbito de los números, por arriba, y por el ámbito de sumar, sumar y sumar. ¿Pero sumar para qué? La pregunta es eso. Porque se dice, uy, es que no, mejor el PP no esté con Vox, uy, porque son radioactivos. Pero, a ver, radioactivos, pero ¿por qué son radioactivos? ¿Por su ausencia de propuesta más allá de rascar la bandera española y que detrás no haya nada? Porque eso sería un elemento importante respecto a la circunstancia de por qué no se puede pactar con Vox, porque evidentemente se ve que más allá del apoyo ciudadano legítimamente asumido y que la gente vota lo que quiere en León y Castilla, Castilla y León, pues se está viendo que una acción de gobierno no están haciendo. O sea, más allá de política de redes sociales, cosa que luego evidentemente acusan de haber hecho algo parecido a los de Podemos. Pero eso son peleas dialécticas. O se establece la idea de que, como en el pasado, el PP estuvo con el PNV y con Aznar y con Rajoy también, cuando perdió la mayoría absoluta, entonces es posible una recomposición del llamado centro derecha español, a pesar de que hasta cierto punto con José Luis Rodríguez Zapatero y con Pedro Sánchez Percastejón se ha tenido la idea de que el Partido Nacionalista Vasco es progresista, es siempre avanzado socialmente, evidentemente. Ha habido muchas circunstancias en el País Vasco donde se ha establecido política muy avanzada socialmente, pero desde raíces, por ejemplo, derivadas de Rerum Novarum, León XIII, la doctrina social de la Iglesia, que dio origen en buena parte al corpus doctrinal de la democracia cristiana, que evidentemente luego, junto a la socialdemocracia, en el año 45 plantearon la socialización de lo que se llamó el estado de bienestar, es decir, la vertiente de la democracia cristiana y de la socialdemocracia son el corpus que dieron posibilidad a la viabilidad institucional del estado de bienestar en la Europa de posguerra hasta prácticamente los años 70, los llamados en Francia 30 gloriosos. Por lo tanto, hay vertientes distintas a la izquierda que traen progreso a la humanidad. Por eso es interesante ese cambio, siempre derivado de circunstancias
¿Mm? A la idea de, en un momento puede ser progresista, y así pueden asumir que conformes un grupo de soporte al Partido Socialista, y luego eres centro derecha para poder permitirse el asumirte en el grupo de apoyo de un gobierno del Partido Popular, sin querer entender que al PNV le importa tres pepinos quien gobierne España, porque al fin y al cabo la situación es a la inversa. Quien haya alcanzado el gobierno en España, con ese será con quien habrá que hablar. Porque es difícil sacar políticas para ámbitos del Estado y que beneficien al País Vasco con partidos de la oposición. ¿Cómo vas a negociar el traspaso del material económico y humano de algo que está en el ámbito del Estado español, gestionado por el gobierno de España, con un partido de la oposición? Cuando el que debe hacer el afinamiento bilateral de los cálculos respecto al cupo es el ministro de Hacienda, dependiente del Consejo de Ministros, presidido por el presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de España. Por tanto, evidentemente, de sentido común es que cuando se haya que hacer un acuerdo, se haga con el gobierno de España y con el partido que está en el gobierno. Pero parece eso que en algunos casos se tiene esa idea. Y parece que en el ámbito del presente, futuro, se tiene esa idea de la recomposición, lo cual evidentemente desde el punto de vista partidista es bueno tener diálogo fluido con todos aquellos que evidentemente ejecuten la diplomacia, es decir, el reconocimiento de la alteridad y de la posibilidad de que los programas electorales puedan llevarse a cabo con la forma de apoyo que obtengan del ámbito ciudadano. Y que evidentemente los 350 diputados en el Congreso de los Diputados, cada uno va en lo mismo. Exactamente lo mismo para conformar mayorías y minorías, ciertamente. Y por tanto, los 6, 7, 8 soñares gratis diputados del Partido Nacionalista Vasco, en el Congreso de los Diputados, bueno, tienen su importancia respecto a sumar mayorías o minorías. Ciertamente también se establece la idea de que, por ejemplo, el Partido Regionalista de Cantabria, a quien dice que el hundimiento del Partido Socialista en Cantabria llevará a que el próximo gobierno en Cantabria sea PRC, Partido Popular. Se verá. El ámbito de la suma con Foro Asturias, evidentemente con la dificultad que está teniendo la rentrée en el debate de Paco Cascos y el intento de, a través de Paco Cascos, de llevarse a los casquistas de Foro, lo cual evidentemente dificulta, digamos, dificulta un posible acercamiento del PP y de Foro, ya sea al ámbito asturiano, ya sea al ámbito del Congreso de los Diputados, a pesar de que seguro que Isidro quiere repetir como candidato y como diputado en Madrid. Pero bueno, digamos que está esa idea, incluso con Coalición Canaria, ahora que Nueva Canarias formalmente ha desaparecido, aunque ya veremos en qué desemboca eso, pero esa idea de hacer una amalgama con partidos territoriales, por ejemplo Soria ya y Teruel existe, tienen esta concepción asumida de que da igual ratón blanco, ratón negro, mientras que hace ratones, gato blanco que gato negro, como dijo Deng Xiaoping. Por lo tanto, está esa idea de que da igual quién está en el gobierno, siempre hay que negociar con quien está en el gobierno. Ya veremos quién tiene más diputados, si el Partido Popular o el Partido Socialista, pero evidentemente el asunto de fondo es ¿para qué? ¿Para hacer qué? Porque más allá de lo molón que sea llegar a acuerdos de gobierno, salir en fotos, poder hacer PowerPoints o reflexiones en vídeos de un minuto, que puedan estar en TikTok o en otras redes sociales, evidentemente la política es ¿para qué?
¿Para hacer qué? Para llevar qué programas, qué hechos, qué infraestructuras, qué todo, qué políticas. Desgranar. Es decir, acuerdos para hacer qué. Y el para qué es lo más importante en política. Después de conocerse a uno mismo, conocer a los demás, es lo más importante. ¿Para qué uno está en el ámbito institucional? Y a partir de esas circunstancias, cuando uno puede entender si dice después de que se puede uno reunir con el Urkullu y con el PNV, a pesar de que con Ortúzar todavía no ha estado, el presidente del PP lo estará en septiembre, se puede uno reunir y llegar a muchos acuerdos en materia energética, en materia económica, muchos elementos importantes para la creación de riqueza en un país y para la proyección hacia el futuro de las capacidades de ese país. Cuando dice que también se puede uno encontrar más fácilmente con el PSOE que con Vox, está poniendo una alerta roja en tanto en cuanto si hubiera un pacto a lo Alemania, transversal entre la CDU y el SPD, ¿quién sería la oposición en España? Sería Vox, por lo menos mientras no se jibarice lo suficiente. Porque claro, si se jibariza, entonces igual la oposición es Podemos. Que tampoco es que dé muchas alegrías a la gente. Con lo cual, tenemos esa circunstancia. Una oposición que virtualmente no es como en el resto de los países. Porque en el caso del pacto entre la alianza del CDU y el SPD, en principio, cuando se produjo, la alternativa eran los verdes o los liberaldemócratas, los liberales, el FDP, en el ámbito de Alemania. Cuando ha surgido alternativa por Alemania, las Große Koalition ya no han sucedido. Y por eso ahora, después de la dificultad del acuerdo entre la CDU y los liberales, tenemos un gobierno donde la CDU es la oposición. Antes la oposición era el SPD. Y ahora la oposición es la CDU. Y con un gobierno semáforo donde están el SPD, los liberales y los verdes. El rojo, el amarillo y el verde. Por lo tanto, no solamente es para qué y con quién, sino también cómo se configura después en el ámbito institucional de gobierno, primer partido de oposición y todos los engranajes del marco general. Por tanto, las cosas siempre tienen más trasfondo del que aparentemente se pueden establecer y por lo tanto me alegro mucho que digan cuando llueve que el agua moja, que es la idea de que se puede uno tener terreno de encuentro mucho más fácilmente en muchos temas con Íñigo Urkullu, con el Partido Nacionalista Vasco. Pero más allá de eso, de aquí a que cuando lleguen las elecciones, más allá de incluso llegar a un acuerdo, la política española adolece de un problema. Y es de luego a ese acuerdo llevarlo a término y cumplir con la palabra dada. Y por eso se puede entender fácilmente la idea de que Aitor Esteban Bravo, portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados, ser la cabeza del grupo vasco en el Congreso, diga, después de lo desplegado por Feijóo, dialécticamente hablando, tampoco se separa tanto de los partidos populares precedentes y por lo tanto no se le puede dar ningún plus de legitimidad al PP de Alberto Núñez Feijóo. Serán ellos que tendrás que demostrar con hechos, no con palabras, que quieren otra realidad distinta, ya para el PP, ya para España, ya para el próximo gobierno, si es que la sociedad española les da su confianza. Evidentemente, de mientras, que debe de cumplir con lo pactado, más allá de lo financieramente y lo constitucionalmente, las competencias y todos los hechos ya recogidos
en el acuerdo del día 30 de diciembre del año 2019, incluyendo un elemento intangible, como es el respeto. El respeto a poder hablar previamente a la incorporación en el Consejo de Ministros de todos los proyectos que puedan tener afección con el País Vasco. Ciertamente no puede ser que uno se desayune y que entienda que las propuestas salen de la boca del presidente del gobierno de España en pleno debate del Estado de la Nación, a pesar de que existen nacionalidades y regiones como reconoce el artículo número 2 de la Constitución española. Nacionalidades que, como dijo Peces Barba o dijo Manuel Fraga, son equivalentes a naciones. Por eso se habla de nación de naciones. La indosubordinación española, contingente de varias naciones, como la vasca, la gallega, la catalana y la andaluza. Pero en fin, esto sería ir demasiado lejos. Simple y llanamente agradecer que todas estas circunstancias están presentes y que, llegado el caso, el Euskadi Buru Batzar tendrá una actitud seguro que muy diligente a la hora de juzgar las oportunidades que se presenten y en representación de toda la masa orgánica de miembros del Partido Nacionalista Vasco, cumplirá, como ha sido hasta ahora, con su responsabilidad a la hora de manejar el depósito de confianza de los vascos para con el cumplimiento de las propuestas electorales en hechos tangibles, hechos para Euskadi. Y sin más, es que ricasco, agur oro bat, beti gelpean.